Bueno, entonces buenas tardes a todos y todas. Pues como saben, voy a hablar acerca del capítulo que leímos de Miñolo sobre historias locales y escenas globales. Y decidí titular tanto mi ponencia como la presentación Walter Miñolo, la razón postoccidental como proyecto discursivo para la reivindicación histórica y la frontera epistemológica del dolor histórico. Entonces aquí tengo el índice. En primer lugar les voy a hablar brevemente sobre Walter Miñolo, quién es, el que ha escrito. Luego pasamos ya al tema central, que sería la razón postoccidental y una pequeña introducción al respecto. Y luego pasamos ya a los puntos de desarrollo que terminan especificando y sustentando todo esto relacionado con la razón postoccidental. En primer lugar está la mismidad en contraste con la alteridad. Luego el colonialismo interno, que lo decido proponer como una capa de colonialidad que ahora les explicaré bien cómo. Luego sobre la teorización bárbara contra la razón moderna. Pasamos después a la división del mundo y del dolor, y finalmente el conocimiento y su localización histórica contrastaban un antes y un después. Entonces, pues les traje esta foto de Miñolo. En estos momentos tiene 81 años, es argentino, profesor de literatura en la Universidad de Duke. Recibió su pregrado en filosofía en el 64 en la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo el doctorado en semiótica en el 74 en la École des Hautes Études, lo siento en francés. École des Hautes Études, ¿no? Aquí tenemos varios cantos. Gracias. Y un dato que de pronto pues, les puede interesar, el tipo en su doctorado fue alumno de Barthes y Genet, como por... Mira, yo no sabía. Sí. Y su libro más famoso es The Darker Side of the Renaissance, que lo catapultó. Bueno, lo publicó en el 95 y lo catapultó a la fama de los estudios postcoloniales y lo asentó como uno de los grandes pensadores contemporáneos al respecto. Y el libro, bueno, el libro del cual leímos el capítulo que nos reúne hoy es Local Histories, Global Designs, que lo publica en el 99 originalmente en inglés, otro dato para tenerlo ahí en mente, y lo que leemos es una traducción del año 2000. ¿Listo? Entonces ahí, como para un breve contexto acerca del autor. Entonces comenzamos con la razón postoccidental. Si se fijaron, cuando el artículo comienza, Miñolo abre todo haciendo una especificación o corrección. Él cambia o reconceptualiza el término postcolonial por postoccidental por dos razones. La primera porque el término postcolonial como que siempre era usado por estos intelectuales que escribían desde el Imperio Británico sus antiguas colonias en inglés. Y también porque cuando hablamos de razón postoccidental, él logra delimitar un escenario histórico que se extendía desde el Imperio Español del siglo XVI hasta la emergencia de Estados Unidos como nueva potencia colonial a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, el doble propósito es una reconceptualización que tiene un sentido histórico, cronológico y al mismo tiempo diría yo que académico. Justo después da una discusión acerca del post. A Miñolo le parece problemático cuando no ambiguo y demasiado extenso cuando hablamos de postcolonialidad, postmodernidad, post. Entonces él especifica que cuando habla de postcolonialidad se refiere a que sin duda hay un después, ¿no? Una reorganización de fundamentos que no significa el fin de una era. Cuando hablamos de postcolonialidad no estamos hablando de que la colonialidad se redujo a cenizas, que ya no existe, sino que remite a las diferentes modalidades del discurso crítico o al imaginario del sistema mundo moderno colonial y a la colonialidad del poder. Entonces es importante también eso. El post no indica un fin, sino una nueva forma de pensamiento. Listo. Entonces, así es como define la postcolonialidad. Tanto un discurso crítico que pone en primer plano la cara colonial del sistema mundo moderno y la colonialidad del poder, subsumida en la propia modernidad, como un discurso que resitúa la relación entre las localizaciones históricas y la producción del conocimiento. Si se fijaron, el problema central para Miñolo es dónde se crea el conocimiento, bajo qué dinámica circula. Entonces me vuelvo. Sí, dale. Lo del post, bien. ¿Hasta qué parte? Hasta el poder. No, ya. Sí, el post fue bien. Listo, entonces sí. Vamos bien. ¿Ah, sí? No, disculpa, sí, te perdí un pedacito, entonces lo vuelvo a explicar, qué pena. Entonces, la poscolonialidad para Miñolo sería tanto un discurso crítico
que pone en primer plano la cara colonial del sistema mundo moderno y la colonialidad del poder subsumida en la propia modernidad, como un discurso que resitúa la relación entre las localizaciones históricas y la producción del conocimiento. Si se fijaron, para Miñolo el problema fundamental es dónde se produce el conocimiento, bajo qué dinámica circula, qué implica que eso sea de esa manera y cómo comienza a dividirse el mundo en relación a esta creación epistemológica. Es eso, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro ya para empezar a pensar en estas ideas de desarrollo. Listo. En primer lugar, él habla de algo que me parece sumamente revelador, que es este contraste entre mismidad y alteridad, en la medida en que él explica que América no fue colonizada bajo dinámicas de alteridad como tal vez no sucedió en Oriente, sino de mismidad, es decir, la creación de un hemisferio occidental, nosotros como una extensión de Europa y no tanto como esos pueblos o esas culturas que necesitan ser dominadas, politizadas. Y esto es fundamental también porque ahí radica la base del posoccidentalismo. Si bien Miñolo traza esta diferencia, no es sin embargo para pensar en ambas cosas radicalmente distintas, sino que cuando hablamos de poscolonialidad sin duda podemos pensar en Oriente y Occidente en ciertas cosas, pero hay otros detalles que ofrecen matices distintos y que requieren una atención específica. Por lo tanto, contribuyen a cambiar la producción teórica e intelectual, algo que Miñolo llama gnosis fronteriza, y que está vinculada a la subalternidad y razón subalterna. Ya les cuento un poco más sobre estos términos. Miñolo enlaza en la teoría de la siguiente idea: la transformación más importante del espacio intelectual al final desde el siglo XX se está produciendo a raíz de la configuración del pensamiento crítico subalterno y de la transformación epistemológica de la academia. Así, puede concluirse que la razón subalterna emerge como un lugar de discusión que pone en cuestión el espacio intelectual de la modernidad. Miñolo refiere a esto como la inauguración de la contramodernidad. Sobre la contramodernidad vamos a volver ahora, pero hay que especificar en primer lugar esto de gnosis fronteriza, que Miñolo lo entiende como esta capacidad de conocimiento, ¿no?, que habría en estas zonas subalternas. La subalternidad es la característica de ser subalterno, y la razón subalterna sería aquel modelo de pensamiento que remite a esa gnosis fronteriza o que viene desde esa gnosis fronteriza a pensar todas estas dinámicas o estatutos o establecimientos de carácter colonial. Listo. Otro punto central que desarrolla Miñolo es el colonialismo interno. Esto es importante en tanto que nos remite a las luchas de independencia de los países latinoamericanos, por ejemplo, en el que uno piensa, bueno, incluso lo podemos pensar en términos muy actuales, ¿no? Uno diría que Colombia pues, es un país independiente, pero tampoco hace falta averiguar mucho para descubrir que internamente hay dinámicas coloniales hacia ciertos grupos de personas. Bueno, eso es innegable. Entonces, Miñolo recupera este término que dice que en su momento fue olvidado, no fue bien aceptado, y pues que es importante rescatarlo porque incluso hoy, 23 años después de que Miñolo escribiera esto, las cosas siguen existiendo. Entonces, este colonialismo interno es entendido como la continuidad de la política colonial por parte de los criollos tras la independencia de los estados hispanoamericanos sobre las comunidades otras, indígenas, afro, etc., y el establecimiento de alianzas con las potencias coloniales metropolitanas. Él recupera este término también por dos razones. La primera, para comprender o para entrar en materia y pensar cómo funciona una sociedad en donde constantemente se han encontrado durante 500 años toda una idiosincrasia, modelos de pensamientos nativos en relación con instituciones occidentales, ¿no? Es decir, cómo convivimos en tanto occidentales y al mismo tiempo este choque cultural, ¿no?, de lo que sería lo nativo, que además ayuda a establecer un equilibrio entre clase y etnicidad, ¿no?, que sería por qué cuando hablamos de ciertas etnias podemos también pensar en términos económicos o de su grado de economía. Listo. Ahora, una cosa bien importante que toca Miñolo también es sobre la teorización bárbara contra la razón moderna. En primer lugar, él piensa en la teoría crítica desde la escuela de Frankfurt, en donde después del ascenso del nazismo, pues, los primeros teóricos son de carácter judío y comienzan a establecer vínculos entre el lugar de origen y la teoría que se construye.
Esto daría pie a pensar que entonces la teorización postcolonial también remite a esa teorización bárbara, en tanto teorizar desde lugares marginales o relegados, en donde no se está conforme, donde no se aceptan fácilmente todos estos paradigmas acerca de pensamiento y de razón, y entonces se comienza a teorizar desde allí, y además marca fuertemente un carácter geohistórico y geopolítico. Después lo piensa ya en la noción de teoría, Sutanda Marillón, que es de la India, y pues aquí ya podríamos pensar de pronto en una pequeña perspectiva orientalista, o que piensa sobre el orientalismo, que sería la cuestión de la teoría descarnada, es decir, salir, ¿no?, de estos paradigmas modernos y comenzar a considerar que la teoría se halla allí donde uno la encuentra, es decir, no que si la teoría se da aquí y no aquí, entonces esta es válida, y la que se dio aquí no lo es por simplemente eso, y descarnar la teoría de nociones, por ejemplo, de raza, de género, de sexo, ¿no? Sin embargo, y esto es una pregunta que les quisiera hacer ahora, ¿qué pensar acerca de, por ejemplo, la posible dicotomía entre descarnar la teoría del cuerpo, pero arraigarla fuertemente a la localización geohistórica, porque es lo que está sosteniendo Miñolo todo el tiempo? Pero ahorita volvemos sobre eso. Y esto es importante porque precisamente conceptos él especifica el feminismo y la poscolonialidad, pues no deberían remitir o corresponder a esos modelos de razón que los han reprimido toda la vida, ¿no? Es importante porque Miñolo advierte que si estudiamos diferentes cosas, pero remitiendo a los paradigmas de la razón moderna, vamos a estar hablando más de lo mismo, y no va a haber un cambio o algo sustancialmente diferente, sino simplemente un cambio de objeto de análisis. Listo. Ahora, otra cosa bien importante es sobre la división del mundo y el dolor. Recuerden que Miñolo rescata la noción de posoccidentalismo de Roberto Fernández Retamar, cubano, que propone el posoccidentalismo como esto que viene después de la occidentalización en América. Y que de hecho un punto interesante es que Fernández Retamar vincula el posoccidentalismo al marxismo, en tanto que el marxismo es una voz crítica del capitalismo, y para Fernández Retamar el occidentalismo es una forma de capitalismo. Pues también por esta cuestión ya de la trata material de esclavos, por ejemplo, y también por otra serie de razones. Entonces esto está relacionado con la división del mundo en tanto el desarrollo, ¿no?, y la economía. Hay tres divisiones, primer, segundo y tercer mundo. Creo que todos estamos muy familiarizados o tenemos ideas claras acerca del primer mundo en contraste con el tercero. El primero pues serían estos países desarrollados, tecnológica y económicamente, con políticas democráticas. El segundo, podríamos pensar que son países igualmente desarrollados, pero cubiertos por ideologías que restringen el libre pensamiento, específicamente la Unión Soviética en este caso. Y el tercer mundo, que pues son países que ni una cosa ni la otra, es decir, ni hay desarrollo ni posibilidad de pensamiento científico o útil para todas estas cosas. ¿Y por qué Miñolo rescata eso? Porque para introducir la dicotomía entre cultura y conocimiento. El tercer mundo produce la cultura, el primer mundo la estudia. Y él especifica, por ejemplo, en el realismo mágico, ¿no?, como fenómeno cultural literario que surge en el tercer mundo, y que las ciencias sociales del primer mundo se encargan de analizar, detallar, describir, explorar, ¿no? Sin embargo, él cuenta que ya pues, en el momento en que escribe este capítulo, que es a finales del siglo pasado, dice que ya la razón subalterna no está cómoda con esto, y está empezando a establecer vínculos epistemológicos entre ubicaciones históricas y producción teórica, o sea, ya no más de lo mismo. ¿Y cuál es la razón de eso? Esa cita sí es textual de Miñolo, que me parece preciosa, y es que aquellas personas para las que los legados coloniales son reales, es decir, duelen, se muestran más proclives, lógica, histórica y emocionalmente que otras a teorizar el pasado en términos de colonialidad. Y eso también es un gran problema para él. No es lo mismo hablar de poscolonialidad desde una torre de marfil en Europa, por ejemplo, hablarla y a teorizarla desde un lugar en donde la colonialidad todavía persiste, y donde no solo persiste como
significante vacío que está ahí rigiendo, sino que es demasiado real, violenta, mata, despoja, silencia, quita, restringe. Es eso, ¿no? Pensar en esta noción del dolor que caracteriza esta razón subalterna o que da el impulso para que surja. Y ya casi finalizando, tenemos entonces el contraste entre el conocimiento y su localización histórica en un antes y un después, citando principalmente a Dussel y Baba y poniendo a jugar esta cuestión posoccidentalista y posorientalista, en tanto Dussel es argentino y Baba es de la India. Piensa lo que les dije hace un rato, la contramodernidad. ¿Qué sería la contramodernidad? ¿Cómo surgen proyectos discursivos o modelos de pensamiento que están terriblemente afanados en no seguir correspondiendo a estas dinámicas coloniales, en este caso epistemológicas, ¿no? Y Mignolo reconoce una fuerza cada vez mayor en la teorización postcolonial que permite, por ejemplo, pensar en conceptos como el feminismo o nociones de género que amplían la discusión y ofrecen nuevas y específicas perspectivas que enriquecen las discusiones del pensamiento fronterizo. Para él resulta fundamental que esta noción de poscolonialidad y específicamente de posoccidentalismo se esté nutriendo constantemente pues de este tipo de conceptos, ¿no? Que amplían la discusión, ayudan a ofrecer nuevas perspectivas sobre distintos problemas, ¿no? Y que empieza a configurar todo un tejido epistemológico que puede empezar a convertirse en algo verdaderamente, bueno, no sé si es lo que va a decir es problemático, pero nuestro, o que realmente da cuenta acerca de las preocupaciones que tenemos. Así, la razón postoccidental busca la reivindicación del oprimido y la inscripción activa de lo silenciado en la creación epistemológica con un único propósito: hacerle frente a los legados coloniales que persisten o han surgido, neocolonialidad, o en otras palabras, que todavía hacen del dolor histórico un componente fuerte de nuestra identidad. Esa sería la razón postoccidental para mí. Y ya que acabé, yo me atreví, naturalmente estoy presto a escuchar recomendaciones, a hacer un pequeño esquema que trataba de darme cierto orden visual a toda esta cantidad de términos y de cosas que maneja Mignolo que pueden confundirse y pues encontrarse demasiado. Tenemos entonces un sistema mundo moderno colonial en donde está la modernidad o la razón moderna, la modernidad colonialidad que según palabras de Mignolo son las dos caras de una misma moneda, y consecuentemente el occidentalismo orientalismo que se encuentran en una condición de subalternidad. Sin embargo, ahí es donde aparece la gnosis fronteriza, que les dije hace un rato, que era como esta capacidad de pensamiento, de conocimiento en estos lugares geográficos subalternos, que permite que algo como la razón subalterna o el pensamiento fronterizo, que pueden pensarse como sinónimos, exista. ¿Y esto que produce? La contramodernidad, ¿no? La crítica a la razón moderna, por lo tanto posmodernidad, poscolonialidad, y a su vez posoccidentalismo, posorientalismo, que yo me atrevería a llamar como subalternidad inquieta. Hay que sin duda reconocer este tipo de cosas, a pesar de que se usen eufemismos hoy en día. ¿La inquieta? ¿Dime? ¿La inquieta qué era? Ya, es biósica. Ah, okay. No, pero que dijiste es que no escuché. No, que yo decidí ponerle subalternidad inquieta, que eso no son palabras de Mignolo. En tanto ya no es una subalternidad que se queda ahí o que está conforme, sino que realmente pretende empezar a cuestionar todas estas cosas. Y estaba diciendo que pues, aunque hoy en día hay eufemismos para eso, ya no somos un país tercermundista sino en vía de desarrollo, ¿no? Igual con ese horizonte objetivo de desarrollarnos algún día. ¿No será que siempre fue inquieta, solo que ahora se la reconoce? Yo creo que sí. Cuando era hacer referencia a mamá. A mamá, sí, porque sí, eso me faltó. Sería la razón subalterna o el pensamiento fronterizo es rastreable desde el siglo XVII. Pensemos en otros ejemplos como el Inca Garcilaso. Bueno, yo no sé si Bartolomé de las Casas, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Como que es posible rastrear esta incomodidad, pero ya es a finales del siglo XIX cuando empieza a circular y a producirse, sobre todo a mitad del siglo XX, y donde empieza a ser reconocida y a ocupar un lugar verdaderamente fuerte e importante dentro de la noción epistemológica mundial, ¿no? Que empieza a establecer vínculos muy fuertes entre
desde dónde se escribe y lo que se escribe. Eso sería más o menos el esqueleto antes de que te vayas, que de pronto aquí habría convenido separar posmodernidad y poscolonialidad, Ok. ¿no? Porque se mueven en dos registros diferentes, ¿verdad? Y esta sí vendría acá. Listo, gracias. ¿Y qué opinas? Que es una distinción como entre digamos como la posmodernidad es una cuestión como más económica, mientras los posmodernos hacia los principios económicos sería como Sí. más... ¿Será que la diferencia es fundamentalmente económica? No, pero sería uno como los elementos para... Pero yo creo que ahí, ¿tú cómo lo ves? Pues yo los puse juntos, pues tampoco. Sí, juntos sí, porque ambos son formas de la contramodernidad. Sí, exacto. Hay una cosa que dice- Pero como el resto sigue con temas de lo postcolonial, ¿no? Postoccidentalismo, postorientalismo y tal. Entonces la posmodernidad, pues eso, no pasa nada, queda un poco ahí volando, ¿no? Pero sí conviene como ubicarla dentro ¿del qué? Ok. Dentro del mapa, ¿cierto? Porque él la caracteriza en varios momentos, ¿no? Hay una distinción como chévere, no sé si vale la pena leerlo. Ay, Acudiendo un juego de palabras, página 166, se podría decir ay, ¿la qué? 166. Página final. Tercera línea, acudiendo un juego de palabras, se podría decir que la posmodernidad es el culto de la contramodernidad, que surge de los centros metropolitanos y de las colonias de asentamiento. ¿Cuáles es que son las colonias de asentamiento? Digamos que como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y también están las colonias de asentamiento profundo, ¿no? Mientras que la popularidad significa contramodernidad, primero que las colonias de asentamiento profundo, entre paréntesis Argelia, India, Kenia, Jamaica, Indonesia, Bolivia, Guatemala. O sea, y etcétera, ¿cierto? O sea, aparecen países como ejemplos. Donde la colonia del poder se practicó con especial brutalidad. Muy bien. Esa parece una... Sí, gracias. Entonces, la posmodernidad es algo que ocurre en los centros metropolitanos, ¿no? Que sería buena parte de lo que leímos hace un tiempo. Ahí estaría Foucault, Derrida, ¿verdad? Porque la modernidad se sufre diferente en los centros metropolitanos y en las periferias coloniales, ¿no? Entonces, muestra contradicciones y las contradicciones de sus pensadores posmodernos han sido fundamentalmente teóricas, ¿no? Fíjense que hasta Foucault sale ahí criticado porque no tiene en cuenta la experiencia colonial, ¿no? Sí. Entonces es como que se puede ver desde París, siendo hipercrítico de la modernidad, qué cosas no se pueden ver desde París. Bueno, y además es un París así como metafórico, digo, ¿no? Porque en París también está Frantz Fanon, ¿no? Sí. O sea, es qué tipo ¿no? de historias de estos sujetos. Entonces ahí lo pone muy bien. ¿Algún otro lugar en que él hable de...? Yo estoy muy empapelada, estoy llena de papelitos. Pero sí es eso, ¿no? En alguna parte habla del fracaso del logocentrismo, ¿no? Y entonces estos posmodernos hacen una crítica al logocentrismo en todas sus formas, ¿no? Es fundamentalmente una crítica de la razón. En el otro lugar, en la historia subalterna de la modernidad desde sus márgenes. No me pregunten de dónde lo tomé, pero bueno, lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Y es de nuevo el tema del lugar, ¿cierto? Lo que tú leíste ahora que dices, que es los centros metropolitanos, ¿cómo es? Que es que la posmodernidad es propio de las colonias de asentamiento, mientras que la poscolonialidad... Pero no solo de las colonias de asentamiento, sino que más. Que surge de los centros metropolitanos Y de las colonias. Y de las colonias. Y eso, entonces centros metropolitanos o colonias de asentamiento, O ¿cierto? las dos, creo que las pone como dos cosas distintas. Centro metropolitano. Y eso es que básicamente, como Estados Unidos, ¿no? Sí. Canadá, ¿o qué más Sí, colonias de asentamiento? Norteamérica, básicamente. ¿Cierto? Como es Nueva América Zelanda. del Norte, Nueva Zelanda, Australia, ok. Son como estas colonias que lograron el primer mundo, no sé, me parece que
que va más por ahí, ¿no? A donde se desplazó Occidente. Sí. Pues en realidad fueron las que exterminaron a sus poblaciones indígenas y por eso son mayoritariamente blancas, ¿no? Que no hay mestizaje, que de hecho son de asentamiento porque llegaron a vivir ahí con sus familias, ¿no? Si uno piensa en Estados Unidos, pues es primero el northeast, ¿no? El noreste. Y es gente con su familia que va empujando a los indígenas, ¿no? O enfermando a los de Y de hecho en Estados o Unidos hubo todo un proyecto de castración, ¿no? Para empezar a eliminar estas razas ¿verdad? nativas. Sí. ¿Cómo pinta uno Estados Unidos? ¿Cómo así? Entonces hay unos, me queda chistosa la Florida, qué pena. Busca un mapa de Estados Unidos. No, ¿cómo hacía yo? Entonces ellos van colonizando y van empujando, ¿no? Hasta que los indígenas ya no están, se tiran al mar, pues es un decir, ¿no? Es una, ¿verdad? Los campos indígenas, ¿eso cómo se llama? Las reservas, ¿no? Mientras que el mapa que pinta, que sugiere Ángel Rama para América Latina, es un mapa en los que se van fundando unos fuertes, ¿no? Dice que la colonización de América por parte de los españoles es que van fundando unas ciudades fuertes, completamente desconectadas entre sí, son soldados que están sin sus mujeres, ¿verdad? La idea es sacar cosas para mandar a España, plata, oro, tesoro, ¿no? Quiero decir riquezas, ¿no? Y el plan es enriquecerse e irse mientras estos vienen acá con sus familias para vivir, ¿no? Acá estos van a ser irradiadores de civilización, supuestamente, ¿no? Y sin embargo rodeados siempre de barbarie, ¿no? Pues en Colombia solo vivimos durísimo por las características geográficas e históricas. Pero pues recuerden, ¿no? El tema de la seguridad democrática para poderse mover, la idea es que la civilización está en la ciudad y el resto es un territorio desconocido, bárbaro y peligroso. Mientras acá pues se trata de, ¿no? Es apropiárselo a través del cultivo, ¿no? De las familias, del asentamiento, hasta que uno es dueño absolutamente de todo y pues los otros quedan por ahí, ¿no? Entonces por eso, bueno, yo no sé por qué irán de asentamiento, perdón, tendría que revisar eso, pero es entonces claro, son lugares que hacen parte perfecta del primer mundo, porque eliminaron todo lo demás, ¿no? Entonces no hay poblaciones sí, que sean. Entonces acá estas son las otras colonias, ¿no? Entonces eso, ¿no? Aquí básicamente soldados, gente que se tiene que ser, gente que tiene que sacar riquezas para llevar a otra parte, en este caso Estados Unidos y Canadá. Y bueno, eso pervive, ¿cierto? El apartamento en Park Avenue, el país, ¿no? Y las empresas para sacar la plata y empezar a sacar la plata desde allá por si acaso, ¿no? Es una relación muy diferente con el lugar y con las poblaciones. Entonces ese es uno de los aspectos. Y el otro que tengo en mis notas que me parece interesante es que aquí es una crítica de la razón, ¿cierto? Una crítica de la razón moderna ante el fracaso del logocentrismo. Entonces son cosas muy, muy teóricas, ¿no? Como las que nos estaban diciendo, que si el signo, que el significante, que la Lacan, que Derrida, Foucault trae otras cosas, ¿no? La locura, la sexualidad, ¿no? Como el cuerpo en otras, pensando también como en los márgenes de la propia modernidad dentro de Europa, ¿no? ¿Cierto? Que se rechaza, ¿no? A quién se llama loco, a quién se llama criminal, a quién se margina de ese centro logocéntrico, ¿no?
la redundancia. Y acá, en esa otra parte, lo que aparece es una manera de hacer crítica que consiste en la historia subalterna de la modernidad en sus márgenes, desde sus márgenes. Voy a buscar las citas si les interesa, pero es interesante eso, ¿no? Que es crítica de la razón y esto tiene que ver con la historia, ¿no? Y pues esto es un pensamiento pleno de historia, que es el que podemos podido ver en Darín, un poco también en Piñolo, ¿cierto? En realidad, esto vale como así, esta con esta y esta con otro pedazo que aquí dice esta afirmación de la razón del otro. Que son matices interesantes, ¿cierto? ¿No? Es como una crítica dentro de la propia razón moderna y la otra son varios otros de racionalidad, de conocimiento, de pensamiento, ¿no? Entonces la crítica la asombra con la afirmación de la razón del otro y el fracaso del egocentrismo con la historia subalterna en la modernidad de sus manos. Y ahí claro que el tema de lo histórico y lo político es muy importante, como lo ha resaltado Luis Andrés, pero, porque estoy diciendo pero, eso, ¿no? No hay que pensar en geografía demasiado, en términos demasiado literarios, ¿no? Y pues nada más piensen todo lo que ha pasado desde que apareció este libro, ¿no? Las migraciones de África hacia Europa, los latinos en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos, que él decía. Hemos estado viendo un montón de videos de niños, entonces esto es más reciente, ¿sabes? Sí. Los campos de concentración de los inmigrantes ilegales, los niños separados, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que llegaron al centro de Europa y en Estados Unidos lo estaban viviendo desde antes, ¿no? Pero no con tanto que con esta tragedia más reciente, ¿no? Muy bien. Y entre otras cosas, porque esos márgenes son, fíjense que a través del margen de los judíos, él acaba involucrando a la escuela de Frankfurt en la teorización bárbara, ¿no? O sea, lo que inicialmente como que no importaba que varios de los comienzos de la escuela de Frankfurt pues eran filósofos judíos, y eso adquiere una relevancia enorme después con el nazismo, ¿no? O sea, Benjamin era parte de la escuela de Frankfurt y ya. Pero Benjamin huyendo, Benjamin suicidándose en la frontera hacia España, eso, ¿no? Eso allá pasa otra cosa, digamos, ¿no? O sea, que esa evidencia de esa alteridad pues toma otro cariz, ¿no? Muy bien. ¿Qué más preguntas para Andrés, para el texto? No es una pregunta, es que me parece que un concepto chévere que trabaja Piñolo, que es de la diferencia colonial, que me parece que tiene, o que viene como a molde a lo que hablaba ahorita Luis Andrés de la división del mundo, y que para Piñolo es un concepto clave porque permite entender cómo se enmascara la colonialidad del poder bajo una diferenciación de identidad o cultural. Porque el hecho mismo de instaurar una colonia implica ya una estructura de poder que el pueblo está colonizado, y esa estructura es oculta bajo referencia de identidad, de cultura, se define al otro como algo inferior, pero simplemente se muestra como una diferencia de identidad. Entonces me parece que es muy bueno pues, para explicar cómo se dan las divisiones y cómo se opera pues, la misma colonialidad del poder. ¿Y a qué te refieres exactamente? Sí, conversemos todo eso, ¿no?
¿cómo les, sí, en vez, digamos, podemos pasar a las preguntas después, pero por ahora, ¿qué les parece útil, no? Ya Andrés señaló varias cosas que le parecen como reveladoras y que ayudan a entender a la que te estás refiriendo. Sí, es que sí, lo va a hacer al principio y dice como... Sí, total, es decir, eso es verdad, pero lo has hecho como de manera abstracta, Sí, sí. más preciso que viene siendo. Digamos eso como, digamos como que tiene que ver como que pareciera que hay unas diferencias, digamos el mundo colonial establece unas diferencias que parecieran como esenciales, naturales, y que lo que ha sido subalternizado, hemos dicho, se considera como algo que per se por sí es inválido, pero en realidad eso ha sido un proceso de construcción a través de ese mismo ejercicio del poder natural, y que eso, digamos, ese es como el intento que tuve para entender la diferencia con él, porque de hecho digamos que el objeto no es desaprender el concepto de sino todo. Y me parecía importante por eso, ¿no? La diferencia colonial es una diferencia, pues les voy a mostrar que esas diferencias identitarias del indígena no son propias del indígena, sino que son construidas en el mismo ejercicio de la colonización. Es más de eso, pero no se escuchan con eso. Entonces me parecía clave pues, para poder entender lo mismo. Sí, es que Nicolás habla de mismo y viene un montón de ideas, exacto. Sí tiene que ver con lo que Nicolás está diciendo de esas construcciones de identidades, justamente porque en esa misma doble cara de la moneda hay pues la colonialidad no puede existir, la modernidad no puede existir sin la colonialidad, que justamente esa lógica bajo la que se hacen todos los colonialismos, ¿no? Y que ha usado esa misma lógica para construir entonces un relato del otro, para construir un relato de expansión de Occidente, de un proyecto de desarrollo, pero para poder ejecutar ese proyecto, lo que ha necesitado justamente es entonces sexualizar, racializar, colonizar, destruir al otro. ¿Y cómo lo destruye? Creándole esas identidades que son como una especie de ontología del otro, porque le dice que tiene que ser, y ese otro incluso es eso otro que le han dicho que tiene que ser antes de ser lo que él mismo es, ¿no? Y entonces, ¿para qué hace eso? Porque necesita justamente establecer y hacer todas estas cosas de nombrar al otro y de ponerlo dentro de un marco, situarlo dentro de ese marco, que es también un marco pues, logocéntrico, pues porque no se puede dominar o colonizar al que es igual, ¿no? Entonces necesita inferiorizarlo para poder colonizarlo. Y me hacía pensar porque a partir de esto, cuando empieza este Miñolo, se va hasta el siglo XVI, justamente para empezar a ver desde dónde empieza la mercantilización del ser humano, porque dice en algún momento que antes existía pues, la esclavitud, ¿no? Roma y Grecia había esclavos, pero no se consideraban como indispensables. ¿Indispensables para qué? Para la ejecución de ese proyecto. Para la ejecución de ese proyecto, y entonces Miñolo en algún momento recordábamos que en alguna, ya lo hemos visto a Miñolo en el pregrado, y ¿qué le dieron? no me acuerdo, Pero así facilito también. Debe ser el texto del 95, el famoso. El Él lado más comenzó siendo estudioso colonial y se le entendía un montón. sí, Súper pilo con unos estudios de las crónicas coloniales y tal. Él era colonialista en el sentido de experto en la colonia. Y acabó en estos tránsitos, ¿no? Pero los estudios de él sobre literatura colonial son súper chéveres. ¿Y era eso que leyeron o ya teoría de esta compleja? no era teoría, pero no recuerdo, pero la cosa es que en ese texto que yo no recuerdo cuál es, pero que Tal vez el otro dice María Andrea, ¿verdad? El lado más oscuro el lado más oscuro de la Sí, ahí es donde él habla como de las relaciones transatlánticas, económicas. Yo recuerdo en el pregrado uno que se llamaba Historias Locales, Diseños Es Globales. este. Ese es Ese es el libro. Este es el libro. es
Sí que recuerdo. Ese anterior es The Darker Side of the Renaissance, que es sobre... Pero entonces, bueno, yo iba porque justo con la mercantilización y con pensar al otro como dispensable, el simple concepto que surge de la dispensabilidad de la vida humana, se vuelve al otro como la mercancía y a partir de ahí, era lo que tú decías también, de cómo, qué decimos del otro, ¿no? Entonces, este otro, la vida de este otro, ¿importa o no importa? Puede ser mercantilizada o no puede ser mercantilizada. Y a partir de eso se crean todas estas dinámicas económicas también, propias del capitalismo también, en las que se empiezan a legalizar también y a legitimar por unas instituciones, ¿no? Entonces el derecho internacional que legitima la división de los territorios, y con la división de los territorios pues no solo está entonces las fronteras y el problema de la frontera en términos políticos, sino también la frontera en términos pues, emocionales, que es lo que tú mencionabas también cuando me hacías pensar cuando te referías al dolor, porque qué pasa entonces con las personas que habitan en la frontera y que viven en la frontera y cómo empieza entonces a emerger ese pensamiento fronterizo cuando son personas. Y pensaba también. ¿Y la frontera qué? Tampoco es frontera literal, ¿no? No, exacto, no es la frontera de la modernidad. Sí. Porque ya no es solo esa frontera política de la división del territorio, sino esa frontera en la que se han situado al otro por estas divisiones, por estos marcos en los que se sitúan a estos otros. Entonces también pensaba como qué significa habitar esa modernidad, ¿no? Y cómo desde habitar esa modernidad con toda la colonialidad que se tiene, por estar inscritos en ese ser que nos han dicho que tenemos que ser, pero que empezamos a descubrirnos en qué somos para que ese pensamiento emerja desde otros niveles. No, que lo que dijeron prácticamente en conjunto me hizo pensar mucho, bueno, o sea, estos cuestionamientos, los que acabas de hacer ya creo que son muy contemporáneos y yo creo que uno puede empezar a darle forma a eso, por lo menos pues, lo único que conozco, con esta noción de inmunología que desarrolla Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio, que es qué pasa cuando las fronteras comienzan a debilitarse, cuando hay un exceso de positividad de que tú puedes ser lo que quieras ser, como el logo de Barbie, ¿no? En donde ya estos legados coloniales ya no son tal vez tan explícitos como usted es esto y tiene que hacer esto, sino que le dan a uno la ilusión de libertad de escoger. Y entonces nos convertimos en sujetos de rendimiento cuya única identidad es el consumo. Yo creo que esas preguntas y esos comentarios pueden empezar a dar forma, que además es bien interesante pensar en el autor, ¿no? Que es coreano, escribe en alemán y trata problemas y las crisis de Occidente, ¿no? Y para él la solución y la forma posmoderna y poscolonial o posoccidental es el sujeto de rendimiento, que es empezar a pues de nuevo corresponder a estas dinámicas de producción y de ser útil, ¿no? Yo creo que ahí se puede enlazar chévere esa conversación. Pues nomás también como para comentar, por si de pronto no lo conocían, es súper bueno y ayuda a entender un montón de cosas acerca de todo lo que hacen con uno y uno cree que hace porque quiere y no porque se lo han impuesto. Sí, es interesante ver también, y me lo preguntaba como mujer, ¿no? Dentro de esto del feminismo y después con el texto de Jesús, que empieza a encajar ahí, de qué forma entonces uno empieza a despertar, ¿no? Diría, en qué momento uno empieza a despertar para darse cuenta de toda esta colonialidad y de todo este relato impuesto para poder empezar a dislocar esos lugares, ¿no? De todos los lugares, de impresión, etc. Tengo una pregunta. Precisamente con lo que está diciendo Angélica y conectando con... ¿Dónde será que puedes conectar con para mí es de pronto acá al lado de Joaquín, mira, como yo ya venía por allá. Vale, va. Si yo he hecho desorden en esta clase, perdónenme, como tres más. Estamos a cerrar. Se
saboteó la clase, hombre. Y entonces la decolonización de la academia. Sí, muy performativo. Muy performativo de tu parte. Lo que me preguntaba era un poco cuando Carolina dijo como que fue esclarecedor también de esta lectura. Conecto aquí esa pregunta. ¿Cómo terminas tu presentación y lo que acaba de decir Angélica? Y quiero, aquí hay una cita aquí de la 162 que dice: en este capítulo defiendo la idea de que la transformación más importante... ¿En dónde estás? En la 162, el primer párrafo, hacia el final. Dice... defiendo la idea de que la transformación más importante del espacio intelectual a finales del siglo XX se está produciendo a raíz de la configuración del pensamiento crítico subalterno y de la transformación epistemológica de la academia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es bastante debatible cuando uno ve que la academia es bastante conservadora. Sin embargo, no creo que sea tan gratuito que él termine hablando del género, a pesar de que habla poco, como lo dijo Andrea en su comentario. Pero dice que va a seguir en otro capítulo, ¿no? Ajá, Que lo va a hacer en otro capítulo y queda uno ahí todo iniciado, pues todo con las preguntas, ¿no? Ajá. Y algo que decía Luis era algo como que, claro, quien lo sufre lo puede teorizar de una manera diferente, ¿cierto? Un poquito así como lo teoriza porque lo ve, ¿no? Así. Entonces la pregunta es, si uno puede relacionar esto, por ejemplo, con Sandra Harding y Haraway, cuando hablan de conocimiento situado y cuando hablan de standpoint of view, ellas dicen, claro, las mujeres podemos hablar de esto porque conocemos tanto la posición del opresor, porque hemos sufrido su posición, pero también conocemos esta realidad desde la situación de la oprimida. Entonces me preguntaba yo si pudiera establecerse una conexión allí con eso que él está diciendo y lo que plantea Sandra Harding y Haraway. Seguramente sí, ¿no? Serían otras formas de contramodernidad, ¿no? Porque eso, ¿no? El tema de los márgenes es también el margen masculino y femenino, ¿no? Entonces, pues ciertamente desde el feminismo llegaron críticas a la racionalidad moderna, que yo creo que no son necesariamente posmodernas, no son otra cosa, porque el feminismo surge de otros lugares, ¿no? Del cuerpo, de la calle, del colectivo, ¿no? De la lucha. Y yo creo que necesitan un espacio diferente, ¿no? Yo no sé bien qué hace Miñolo, si es tratando de meter el feminismo acá, aunque estuve revisando, no he leído a Mary John, pero es una autora de la India. Ay, perdón, porque no les fotocopié la bibliografía porque son muchas páginas, pero el libro está en la biblioteca y pueden mirar. Y el libro se llama, ¿cierto? Se llama Dislocaciones Feministas, Dislocaciones Discrepantes, Feminismo, Teoría e Historias Postcoloniales. Entonces pues lo trae acá porque ella hace teoría postcolonial feminista, ¿no? Después les quería contar eso porque eso es como una vuelta, ¿cierto? No es el feminismo a secas ni la pregunta por el género, sino que es una mujer que hace estudios postcoloniales feministas. Los feminismos son varios, ¿no? Andrea, ¿tú quieres traer aquí tu pregunta para entenderla? Y dado que lo señaló Joana, yo como que te estoy contestando sin que hayas preguntado aquí en la escena pública. Sí, pues es que lo que yo pensaba, o como yo entiendo el trabajo de Mignolo, es que una de sus preocupaciones es como, bueno, desmontar esta razón moderna, ¿sí? Para entonces no darle voz, sino como para proponer que desde América Latina hay una necesidad de contar nuestras propias historias, ¿no? Y se han venido contando, digamos, además, ¿no?
Y que que se han venido contando, pero hay que reconocerlas como lugar de pensamiento, ajá, no como una materia prima que se ofrece para que la piensen otros, ¿no? Ok. sí, sí. Entonces lo que yo me preguntaba era, estoy intentando acordarme el comentario. Si quieres leerlo, ¿lo tienes ahí? No. Ah, de pronto sí. Sí, entonces, porque mientras Andrea lo busca, pues es eso, ¿no? Él al que está haciendo referencia, pero pues por otra parte yo creo que estos pensadores de esa época ya no podían prescindir del feminismo, entonces lo meten. Bueno, habría que ver qué pasa con esas teóricas postcoloniales feministas, entre quienes está Spivak, que aquí creo que menciona. Pero eso, ¿no? Yo tiendo a pensar que el feminismo tiene un espacio otro, ¿no? Un espacio específico. Sí. Que sus luchas son diferentes y de hecho retan a la academia de otra manera, y retan a la razón de otra manera. No sé si hacia allá iba tu pregunta iba también por poblaciones indígenas. Sí. ¿Ya la encontraste? Sí, dice, bueno, una de las preguntas que tengo sobre el texto tiene que ver con el lugar del género y el feminismo mencionados por Mignolo brevemente dentro de los estudios culturales decoloniales. ¿De qué manera estas identidades sexuales y de género pueden contribuir a la configuración de un pensamiento decolonial o razón posoccidental sin volverse un punto de fuga o de disolución de otros modos de habitar o conocer no modernos, como sería el caso, y aquí se pone un poquito rara la pregunta, de las poblaciones indígenas menos transculturizadas que habitan en las periferias o zonas rurales de los países latinoamericanos? Estoy pensando, por ejemplo, o digamos estoy partiendo de una idea de comunidad indígena, digamos no contaminada, y en donde podrían tal vez encontrarse formas de organización social que... Pero no hace falta, no hace falta que no sea contaminada. Sí, pueden estar contaminadas por la palabra contaminación, ¿no? Si esa es la palabra. Porque eso que estás diciendo es como hipotético, ¿no? Sí, porque no hay ninguna comunidad indígena que no haya sido tocada. Pues se habla de los hombres invisibles en el Amazonas y no sé qué, pero en todo caso, pues cuando los conozcamos ya no vamos a saber cómo es, ¿no? Entonces, por eso te interrumpí, es como un caso hipotético, ¿no? Inexistente, pero no hay que ir a esos lugares, ¿no? Yo creo que la palabra no contaminadora nos cuesta si quieres usarla y por qué, que yo creo que no es muy apropiada. Sí. Pero el hecho es que no hace falta que sean comunidades aisladas para que sean lugar de producción de conocimientos otros, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que yo pienso es que, o sea, uno puede, por ejemplo, imaginar, otra vez estoy hablando de lo hipotético, pero pensar en una comunidad indígena particular que tiene una forma de organización específica, y tal vez en esa comunidad indígena puede que la mujer o digamos ciertas identidades sexuales ocupen un lugar o estén al margen de, digamos, del centro de organización, de un centro de poder. Y en ese caso, digamos, hipotético. Es que la cosa hipotética no me gusta. Sí, porque justamente aquí estamos en historia total. Sí, o bueno, estoy porque pensando... necesitas que sea hipotético y no te sirven las comunidades indígenas de Cauca, no, sí, claro, las del Darién. Sí, pues yo no las conozco realmente, pero digamos que me parece que, no sé, es que estoy pensando como en mis clases de pregrado y de profesores que nos decían como, bueno, también hay que ser críticos frente a estas idealizaciones de las comunidades, digamos, precolombinas o antes de la colonia, o las comunidades que están, digamos, al margen de los centros urbanos, porque no necesariamente, digamos, como que reivindicar otros modos de conocer que se producen en esas comunidades, pues tenga como una potencia política que sea útil para las otras, digamos, partes de la población de un país. ¿Me hago entender? Estoy pensando que salga esa pregunta, porque yo creo que la idealización no hace parte, no está en lo de Mignolo, ni hace falta pensárselo.
digamos que no es un discurso utópico que diga, preguntémosles a los indígenas a ver cómo podemos manejar mejor el planeta sin matarlo, sin acabar con él. Yo creo que ese no es el punto, ¿cierto? Sino Sí, simplemente no, reconocerlos como lugares de enunciación y de autonomía, que si ellos mismos quieren acabar con lo que les provoque, pues ellos mismos acaban, ¿no? Es como, no es como un lugar utópico, sino un lugar, simplemente el reconocimiento de ese como lugar, ¿no? Y fíjate que de hecho sí tienen sus propias formas de organización, de agencia, ¿no? Y por eso hacía tanto énfasis y volví a sacar acá el tema de Mamangoma. A veces se parece que dijera que es reciente, yo creo que lo reciente es como pensarlo así en conjunto, pero desde el primer día de la colonización hubo resistencia, ¿no? Ha habido formas de supervivencia, de pensamientos, de formas de organización social, etc. Por supuesto ya mestizas porque surgen del contacto, ¿no? Solamente el hecho de que esas formas de resistencia pues ya son respuesta a una cosa. Y pues reconocerlos como lugar de, y que en todo caso sí son críticos a la razón moderna porque son formas otras, ¿no? No sé si por ahí te suena la respuesta Sí. o reubica el asunto. Sí, sí. Porque pues esto mismo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, qué experiencias de vida tiene Francia Márquez de organización, ¿no? De vivencia, de territorio, de tradiciones, que simplemente, con todas las comillas, está pidiendo reconocimiento, porque si simplemente pues, quiere ser transformador, ¿no? Porque pues están ahí localizados en el lugar que conocen, en el lugar que duele, ¿no? ¿Cierto? Unas comunidades que no han estado esperando nunca que les digan, ay no, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Pobrecitos, vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Sino que ha sido lucha ancestral, organizados desde cimarrones, ¿no? Desde las diásporas que tienen que hacer después de la abolición de la esclavitud, y han estado organizados y lo que piden es un sitio, ¿no? O sea, no les estamos pidiendo nada sino que nos dejen ser, ¿no? Entonces, pues no sé, eso está bien enredado, ¿no? Quiero decir, ¿sí? No, que no solo ser, sino también gobernar. Claro. Tener poder. Claro, y entonces, ¿verdad? Ese es el asunto de... Si uno piensa, por ejemplo, el tema de los resguardos en la época del liberalismo del siglo XIX, ¿no? La idea es que el Estado colombiano y todos los demás se fundan como repúblicas. Y las repúblicas son repúblicas de ciudadanos. Y un ciudadano que tiene que tener para ser ciudadano propiedad privada, ¿no? Entonces los primeros ciudadanos tienen propiedad privada, la plata que tienen no se la pueden ganar jornaleando, ¿no? Las constituciones son una locura, tienen que saber leer, escribir, etc. Por otro lado, uno piensa que eso no es necesariamente discriminación, sino que es la idea burguesa del ciudadano. A ver, entonces lo primero que se les ocurre para ayudar a que los indígenas se conviertan en ciudadanos es eliminar los resguardos, porque la propiedad colectiva no produce burguesía y la burguesía te hará libre, ¿no? Entonces es desaparecer los resguardos y entonces es acabar con la propiedad colectiva, con el cultivo colectivo, ¿no? Con qué significa que una comunidad indígena tenga muchas hectáreas para que luego, ¿no? Entonces es crear la familia nuclear con solamente una hectárea, de la cual no puede vivir, acaba vendiendo y acaba siendo peón de la hacienda, digamos, ¿no? Otros lugares más alejados de Bogotá tienen una mejor manera de resistir y por eso se conservan resguardos en el sur del país, por ejemplo, y se han ido además agrandando, ¿no? ¿Cierto? Como tratar de devolver esto, pero bueno, donde crecen es en la Amazonía y esto lleno de rutas del narcotráfico, pues todo es un drama, ¿no?
O de hecho entonces la organización de las comunidades negras para decir es que nosotros nos parecemos a los indígenas y también necesitamos propiedad colectiva, ¿no? Entonces, ¿a qué iba esto? Eso, ¿no? Entonces son los lugares que son alternativos de base, empezando porque no se rigen por la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Porque les interesa la propiedad colectiva, pues con la que vivieron las comunidades negras del Pacífico, desde que les tocó colonizar sitios incolonizables porque no podían estar en otra parte, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía eso? Que estábamos hablando de la gobernabilidad. Eso. Pues que estas comunidades no solamente quieren que los dejen ser, sino que también quieren que les den poder de decisión y poder de gobierno, ¿no? Como parte del Estado. Y gente que solo reconoce la Constitución del 91, el tema de la implementación y todo eso, ¿no? Pero pues sí les han reconocido como sus formas de justicia, de nuevo la propiedad privada. Y acceso al poder. Yo creo que no se trata de, yo creo que no se trata de utopías de pensar, ¿no? Que hay, no es como así los primitivistas, ¿no? Gauguin yéndose a Tahití o así, ¿cierto? Esperando encontrar, como yo les contaba la vez pasada con lo de Chateaubriand, ¿no? Que no me encontré los indios en Estados Unidos como me los imagino antes, me los invento. Y yo creo que otra cosa que ha pasado del 2000 para acá, después del libro de Miñolo, porque yo le estaba como dando vueltas a eso. Porque entonces, claro, la razón postoccidental funciona para nosotros, que somos la minoría. Pero si hay comunidades indígenas, ¿qué pasa con eso, no? O sea, cierto, los indígenas del país, las comunidades negras, están más bien en la situación de los hablantes africanos o de los hablantes de la India. Y yo lo que he visto un poco en lo que ha pasado en las últimas décadas es, porque fíjate a quién estudia Miñolo como postoccidental, a Husserl, ¿cierto? Él mismo. Y yo lo que he visto es, a lo que habría que seguirle la pista y no lo he hecho nada, es a los lugares de verdad de enunciación desde esas comunidades, porque ahí están produciendo teoría, ahí están produciendo pensamiento. Pienso en una boliviana, ¿cierto? Silvia Rivera Cusicanqui. Yo la verdad no las he leído, me he visto videos. ¿Cierto? Entonces, como que pasa con esos otros lugares, ¿no? Y con la forma de pensamiento, pues no académico, no escolar, no escolarizado en forma, ¿no? A pesar de que de nuevo tienen que transitar por ahí, ¿no? Pues Francia Márquez se lo propone y es abogada y necesita ser abogada, pues porque cómo no, ¿no? Pero eso no quita, ¿no? Que tienen esa experiencia, otra que no es la de Miñolo ni es la mía, ¿no? Que viví en Bogotá toda la vida y cuando me fui para hacer un doctorado y volví, ¿no? Eso es posoccidentalidad, ojalá si me va bien. Pero entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas comunidades otras que todavía, que están vivas y actuantes en nuestros países, ¿no? Pero yo pienso que hay algo que me parece chévere el trabajo de Miñolo, es como esa parte de su carrera donde él hizo parte de ese grupo Modernidad Colonialidad que estaba integrado por Aníbal Quijano y bueno, como personal de la academia en Perú. Entonces, y pues yo no sé, yo creo que Aníbal Quijano pues no está en Estados Unidos, ¿no? Está también Santiago Castro Gómez, que es de acá. Pero también estuvo fuera. No pasa nada, quiero decir, no lo estoy diciendo de manera de crítica, sino que tal vez el lugar de la enunciación postoccidental es ese, ¿no? Es el de las comunidades mestizas criollas más tradicionales. Pero yo no veo como este lugar de enunciación de la razón postoccidental como algo que viene de unas élites, de las élites hegemónicas de los primeros años de los Estados-nación. Lo veo más bien como es otra generación, ¿no? Como
digamos, los que están interactuando con este concepto o con esta propuesta de la razón Claro, es una cosa crítica, ¿no? Que yo no he leído lo de Castro Gómez que él cita, pero supuestamente Dussek no hace lo mismo que Baba según Castro Gómez, ¿no? No, pues yo tampoco, yo espero cuando hablo no parecerme a José María Sampedro. Pero digo que es una tradición que parece por ahí, ¿no? Es decir, cuando es esa mismidad, porque fíjense que esa mismidad lo que parte es de no reconocer aquí nada y empezar de cero. Y estas poblaciones que sobreviven son la evidencia de que esto no, que aquí no hay un vacío y no se empieza de cero, ¿no? Entonces es como, no sé si hay como un lugar también como de contradicción, no digo de contradicción de Miñolo, sino de la complejidad de estas colonias, ¿no? O de estas antiguas colonias. No sé si me expliqué, Mariana, ¿no? Sí. Yo no sé si él dice que la posmodernidad en Latinoamérica comenzó cuando los intelectuales se fueron a estudiar a Estados Unidos, que es lo que comienza. Él dice que algo comienza. No, eso es lo que le han estado criticando, porque aquí hay un montón de debate, ¿no? Porque pues a ellos empezaron a decirle que eso era invento de ellos por la moda de Baba y de ellos, y que lo habían aprendido en Estados Unidos. Y él rastrea para decir que no, que esto no es reciente y que no comenzó en Estados Unidos. Y entonces pues habría que rastrearlo, ¿no? En el mismo siglo XIX yo pienso por ejemplo en Candelario Hueso, y esos son objetos que son lugares letrados pero medio marginales, ¿no? Muy complicado. Sí. Pero chévere porque esto le permite a uno como pertenecer esos mapas, ¿cierto? Siempre los mapas son ricos para orientar, después uno se pierde o los bota o decide irse a caminar sin mapa, que es chévere. Pero pues al menos, ¿no? Si uno se ve perdido, uno sabe como por dónde devolverse, digamos. Entonces, ¿qué más interesante de el asunto colonial? Pues porque hay un colonialismo pues, que es el que conocemos que sucede en América, pero al perder América, por ejemplo Inglaterra decidió irse para la India. ¿Y tú crees que fue cuando la perdió o simplemente estaban en ese plan? Yo creo que estaban en plan de expansión. En plan de expansión, sí, pero eso les favoreció porque pues ya de hecho no. Y el tipo de colonización es completamente diferente en Estados Unidos. Exacto. ¿No? Y la colonización también africana, ¿no? Y bueno, ya viene lo que podemos conocer como poscolonialismo a partir de, pero ya como desde el punto de vista desde el que estábamos hablando ahora, el primero, segundo, tercer punto, como desde el punto de vista del capital, el conocimiento y del mercado. Que también, bueno, eso en lo que respecta a América Latina, pues lo manejó mucho Galeano con los temas abiertos de América Latina. Sin embargo, pues a pesar de que se retractó antes de morirse, pues tiene mucho de razón, es un poscolonialismo, pero que no deja de ser, o sea, no se dejan de percibir violencias ya de otro tipo, ¿no? Más políticas, económicas, que pues, de las violencias normales del colonialismo. Y pues el colonialismo es algo que no... Trazar fronteras es muy difícil, porque por ejemplo el colonialismo está más vigente que nunca. Pues se puede llamar post o como queramos, pero sobrevive. No, pues claro, porque acuérdate que
El significado no es de post, no es lo que viene después de Sí, exacto, es lo que dice también. Sí. Entonces, bueno, eso. Lo de modernidad, colonialidad es súper chévere, ¿no? Una sola cosa. Sí. Yo creo que eso ayuda un montón a pensar en varias cosas, ¿no? De hecho, desmonta el tema de países en vía de desarrollo. Porque el punto es que ya somos modernos, solo que la forma de nuestra modernidad es la colonialidad, ¿no? Y la modernidad europea también es colonialidad, ¿no? O sea, son una sola cosa. Y lo que pasa es cómo se vive, qué lógicas, ¿no? No es que los lugares coloniales alguna vez van a ser modernos, ya son modernos. Pero esa es la forma de su modernidad, ¿no? Eso, qué malo, el primer, segundo, tercer, chévere. 5:30, 6:30. Descansito, descansito y entonces pensamos de qué más queremos hablar, ¿cierto? Muchas gracias. Súper. Entonces sí, solo en el cuadro que la modernidad queda aparte, que queda por ahí huérfana, pero no pasa nada, para eso